Capítulo 54. El entierro de los mártires. El profeta guió ahora el descenso de sus compañeros a la llanura. Jarid ibn al-Simá había sido enviado a buscar el cuerpo de Hamza, pero al encontrarlo quedó tan horrorizado de lo que vio y de tener que contárselo al profeta que no regresó enseguida, y Ali fue enviado tras él. Este encontró a Jarid de pie desconcertado ante el cadáver mutilado, y los dos volvieron juntos. Cuando el profeta vio lo que habían hecho con el cadáver de Hamza, dijo: «Jamás he sentido una ira mayor que la que ahora siento, y la próxima vez que Dios me dé una victoria sobre Quraysh, mutilaré a 30 de sus muertos». Pero poco después de esto vino la revelación: si tenéis que responder a un ataque, responded solo en la medida del ataque dirigido contra vosotros, pero si lo sobrelleváis con paciencia, es en verdad mejor para vosotros, pues Dios está con los que son pacientes en la adversidad. 16:126. Y no solamente no cumplió su amenaza, sino que prohibió expresamente la mutilación después de una batalla. Además, en cuanto al combate mismo, les dijo que respetasen la cara humana por ser la parte más divina del cuerpo. Cuando uno de vosotros aseste un golpe, que evite golpear la cara, pues Dios creó a Adán a su imagen. Abdalá ibn Jahsh había sido abatido no lejos de Hamza, y su cuerpo también había sido mutilado. Pero cuando el profeta se apartó de ellos para buscar otros muertos, sus ojos se toparon con una visión muy diferente. Uno de los cuerpos más cercanos a los de sus parientes era el de Hansala. Ningún hombre o mujer de Quraysh había osado tocarle, y allí yacía cual los ángeles lo habían dejado, con el cabello todavía húmedo de agua sobre la tierra seca del mediodía. Nadie pasaba junto a él que no diese gracias, porque en su belleza y su paz había un signo del cielo que informaba a los afligidos del estado actual de sus parientes martirizados. No lejos de allí se hallaban los cuerpos de Haitama e Ibn ad-Dajjah. Haitama, cuyo hijo mártir se le había aparecido en sueños, instándole a reunirse pronto con él, y Tabit ibn ad-Dajjah, que había obsequiado la palmera al huérfano. Cuando el profeta vio a Tabit, dijo: «Palmeras con racimos cargados colgando a baja altura. ¿Qué multitud de ellas tiene el hijo de Dajjah en el paraíso?» Mientras uno de los clanes de Aus estaba buscando a sus muertos, encontraron para su sorpresa a uno de los suyos llamado Usairim, al que apenas el día anterior habían reprochado no ser musulmán. Siempre que le hablaban del Islam decía: «Si supiese que es cierto todo lo que decís, no lo dudaría». Sin embargo, allí estaba sobre el campo de batalla, mortalmente herido, pero aún con vida. «¿Qué te trajo aquí?», le preguntaron. «¿Fue por defender a tu gente o fue por el Islam?». «Fue por el Islam», respondió. «De pronto creí en Dios y en su enviado, y acepté el Islam. Entonces cogí mi espada y salí esta mañana temprano para estar con el enviado de Dios, y luché hasta que recibí el golpe que me ha dejado aquí tendido». No pudo decir nada más, y estuvieron a su lado hasta que murió. Luego se lo contaron al profeta, quien les aseguró que era de la gente del paraíso, y en los años posteriores Usairim era recordado como el hombre que había entrado en el paraíso sin haber hecho siquiera una de las 5 oraciones diarias. Entre los muertos encontraron a un desconocido, o al menos eso les pareció al principio, hasta que alguien lo identificó como Muhayrik, un sabio rabino del clan judío de Talabá. Aquella mañana temprano, según pudieron saber más tarde, había convocado a su gente para honrar el pacto con el profeta y unirse a él para combatir a los idólatras. Y cuando protestaron diciendo que era el sábado, él les dijo:
no guardáis el sábado verdaderamente. Entonces les pidió solemnemente que fuesen testigos de que Muhammad era su único heredero. Si me matan hoy, dijo, mis posesiones son para Muhammad, para que él las emplee como Dios le dé a entender. Luego recogió su espada y otras armas y partió hacia Uhud, donde combatió hasta caer muerto. Posteriormente, una gran parte de las limosnas que eran distribuidas en Medina provenían de los ricos palmerales que el profeta había heredado de Muhayrik, el mejor de los judíos, como él le llamaba. Tan pronto quedó claro que los mequíes tenían intención de regresar por donde habían venido, alejándose así de Medina, las mujeres comenzaron a salir de la ciudad para atender a los heridos y comprobar por sí mismas la autenticidad o falsedad de los diversos rumores que desde mediodía habían estado llegando a sus oídos. Entre las primeras mujeres en salir estaban Safiyya, Aisha y un Aymán. El profeta se apenó al ver acercarse a Safiyya y llamó a Zubair: ayúdame con tu madre y que se cabe sin demora la tumba de Hamza. Ve a recibirla y llévatela de vuelta, para que no vea lo que le ha sucedido a su hermano. Zubair fue hacia ella y dijo: madre, el enviado de Dios te pide que regreses. Pero Safiyya ya se había enterado de las noticias al borde del campo de batalla. ¿Por qué había de regresar? Dijo: he sabido que mi hermano ha sido mutilado, pero fue por la causa de Dios, y todo lo que es por la causa de Dios lo aceptamos plenamente. Prometo que me mantendré serena y paciente, si Dios quiere. Zubair volvió junto al profeta, el cual le dijo que la dejase seguir su camino. Se acercó entonces ella y vio a su hermano, rezó por él y recitó el versículo del retorno: en verdad, de Dios somos, y en verdad, a Él hemos de volver. Y todos ellos se consolaron al recordar el contexto de este versículo, de una revelación que se había recibido después de Badr. Oh vosotros que habéis llegado a creer, buscad ayuda en la paciencia y en la oración, pues ciertamente Dios está con los que son pacientes en la adversidad. Y no digáis de los que han caído luchando por la causa de Dios, están muertos. Al contrario, están vivos, pero no os dais cuenta. Y sin duda os pondremos a prueba por medio del peligro, del hambre, de la pérdida de bienes, de vidas y de frutos del trabajo. Pero da buenas nuevas a los que son pacientes en la adversidad, los que cuando les sucede una desgracia dicen: en verdad, de Dios somos, y en verdad, a Él hemos de volver. Sobre esos recaen las bendiciones y la gracia de su sustentador, y son ellos, precisamente, los que están en el camino recto. 2, 153, 157. Safiyya rezó luego junto al cuerpo del hijo de su hermana Umayma, Abdalá ibn Jahsh, y pronto se le unió Fátima. Las dos mujeres lloraron junto a sus muertos, y para el profeta fue un alivio llorar con ellas. A continuación, Fátima vendó las heridas de su padre. Vieron entonces aproximarse a su prima Hamna, la hermana de Abdalá, y el pesar de todos fue mayor por tener que contarle la muerte de su marido, Musab, así como la de su hermano y su tío. Cuando la batalla estaba ya bastante avanzada, el profeta había visto a Musab, según pensó él, portando todavía el estandarte, y le llamó. Pero el hombre respondió: no soy Musab. Y el profeta supo entonces que se trataba de un ángel, y que Musab debía estar muerto o lisiado. Se situó ahora junto al cuerpo del fallecido y recitó el versículo: entre los creyentes hay hombres que han sido siempre fieles a su compromiso con Dios. Algunos de ellos lo han cumplido ya con su muerte, y otros esperan aún su cumplimiento sin haber cambiado su resolución en lo más mínimo. 33-23. Ordenó que todos los muertos fuesen llevados y tendidos cerca del cadáver de Hamza,
y que se cavasen tumbas. Hamza fue envuelto en un manto, y el profeta hizo por él la oración de los difuntos, después de lo cual hizo lo mismo por cada uno de los caídos, 72 en total. Tan pronto como estaba lista una tumba, 2 o 3 eran enterrados en ella. Hamza y su sobrino Abdalá fueron depositados juntos en una sepultura. El profeta en persona presidió cada enterramiento. Buscad a Amr, el hijo de Yamú, y Abdalá, el hijo de Amr, dijo: en este mundo fueron amigos inseparables, ponedlos pues en una misma tumba. Pero Hind, esposa de Amr y hermana de Abdalá, el padre de Yabir, ya había reunido los 2 cadáveres, y con ellos el cuerpo de su hijo Yalad. Había intentado llevárselos a Medina, pero cuando su camello llegó al borde de la llanura, se negó a continuar, por orden de Dios, según le dijo el profeta, y se vio obligada a llevar de nuevo los cadáveres al campo de batalla. Así pues, los 3 fueron dispuestos en la misma tumba, y el profeta se mantuvo de pie junto a ellos hasta que fueron enterrados. Oh Hind, dijo, todos ellos están juntos en el paraíso, Amr y tu hijo Yalad y tu hermano Abdalá. Oh enviado de Dios, dijo Hind, ruega a Dios para que me dé un sitio junto a ellos. A diferencia de la mayoría de los muertos, el hombre de Musaina, que se había batido tan valerosamente, no contaba con la presencia de nadie de su gente, porque su sobrino también había luchado hasta morir. El profeta se acercó a él y dijo: quiera Dios estar satisfecho de ti, como yo lo estoy. Habían envuelto su cuerpo en el manto verde de rayas que vestía, y cuando estaba tendido en la tumba, el profeta tiró del manto hacia arriba, para cubrirle la cara, y sus pies quedaron al descubierto. Pidió entonces que recogieran algo de ruda de la llanura y la extendiesen sobre sus pies, y les pidió que hicieran esto mismo con muchos de los muertos, para que sus rostros y sus pies quedasen cubiertos antes de echar tierra sobre ellos. Cuando la última sepultura estuvo cubierta, el profeta pidió su caballo y lo montó, y se pusieron en marcha barranco abajo por el camino por donde habían venido al alba. Al llegar al borde de la extensión de lava, les dijo que se alineasen para alabar a Dios y darle gracias, y los hombres formaron 2 filas mirando hacia Meca, con las mujeres detrás de ellos, 14 mujeres en total. Entonces el profeta glorificó a Dios y rezó, diciendo: oh Dios, te pido tu bendición, tu misericordia, tu gracia y tu indulgencia. Oh Dios, te pido la bienaventuranza eterna que no disminuye ni se desvanece. Oh Dios, te pido seguridad en el día del temor y abundancia en el día de la indigencia.